Si hace poco empezaste a aprender español y enseguida entraste en crisis cuando viste todos los tiempos verbales que tenemos, no te preocupes que en este video te voy a enseñar solo 3 conceptos fundamentales para que puedas dejar de memorizar los verbos y empieces a razonarlos. Hola, hola, yo soy Janet y estoy acá para ayudarte a aprender español. ¿Y por qué es importante que dejes de memorizar los verbos? Porque si intentás memorizar todos los verbos del español, en todos los tiempos y en todos los modos, es muy probable que primero te vuelvas loco y además cuando pase el tiempo no vas a poder recordarlos. Entonces, lo que te propongo es que intentes concentrarte no en todos los verbos, sino en la fórmula, en lo que tenés que hacer para conjugar un verbo. ¿Cuáles son esos pasos que tenés que seguir? Y una vez que sabes eso, una vez que sabes esa fórmula, lo vas a poder aplicar a cualquier verbo. Entonces, ahora sí, vamos a ver estos 3 conceptos que para mí son la base de esta fórmula, que te garantizo que te va a ayudar muchísimo a poder aprender más fácilmente todos los tiempos verbales. El primer concepto es el de la raíz del verbo. Tenés que poder reconocer la raíz de un verbo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la raíz es la base de la que vas a partir para conjugar cualquier verbo. ¿Y cómo haces para reconocer la raíz de un verbo? Bueno, primero tenés que pensar en cómo es el infinitivo, o sea, en la forma en que lo encontrás en el diccionario. Por ejemplo, vamos a ver el verbo esperar. Entonces, después tenemos que sacarle la terminación del infinitivo, es decir, la R y la vocal que está adelante. En este caso, ar. Y lo que nos queda, eso es la raíz del verbo. En este caso es per. Esa es la raíz. Si un verbo es regular, significa que esa raíz va a mantenerse igual en todos los tiempos. En cambio, si es un verbo irregular, eso significa que en algunos tiempos esa raíz va a cambiar. El cambio puede ser un cambio pequeño, como por ejemplo que una vocal se convierta en 2. Por ejemplo, con el verbo querer, el infinitivo es querer, pero decimos él quiere. O también el cambio puede ser más grande y que incluso nos haga pensar que se trata de un verbo totalmente distinto. Por ejemplo, el verbo tener, en el pretérito indefinido, decimos yo tuve. Parece que nada que ver. En estos casos es en los que vas a necesitar la memoria, pero no para saber todas las formas, sino para acordarte cuál es la raíz que va a usar en determinado tiempo o en qué personas ese verbo tiene que cambiar. El segundo concepto es el de vocal de unión. Como su nombre lo indica, la vocal de unión es una vocal que va a unir la raíz del verbo con la terminación. Porque ya sabemos que para conjugar un verbo lo que hacemos es cambiar la parte del final, la terminación. Y a veces esa terminación que agregamos empieza con una consonante y la raíz también puede terminar en consonante. Entonces, en esos casos, para poder conectar esas dos partes, necesitamos una vocal, porque en español muchas veces no podemos combinar ciertas consonantes. Ahora, para conectar no vamos a usar cualquier vocal. Normalmente vamos a usar la vocal de la terminación del infinitivo.
Entonces, por ejemplo, para un verbo que termina en ar, como esperar, decimos nosotros esperamos. En cambio, para los verbos que terminan en er o en ir, a veces vamos a usar la e y a veces vamos a usar la i, porque estas conjugaciones son muy parecidas entre sí, entonces a veces las formas se mezclan. Por eso, para un verbo que termina en ir, como vivir, en el presente del indicativo decimos nosotros vivimos con i, pero con ellos decimos ellos viven con e. Incluso en otros tiempos verbales, las formas de estas dos conjugaciones son exactamente iguales. La que siempre es distinta es la primera conjugación, la de los verbos que terminan en ar. Y por último, tenemos las terminaciones de persona. Las terminaciones de persona son la parte de la terminación del verbo que nos indica de qué persona estamos hablando, es decir, cuál es el sujeto de ese verbo. Y lo bueno es que muchas de ellas no varían, es decir, son siempre iguales en todos los tiempos y en todos los modos. Y eso hace que sea mucho más fácil aprender la conjugación. Así que vamos a ver cuáles son esas terminaciones. Para la primera persona del singular, o sea, para yo, la terminación siempre es una vocal, pero no tiene una vocal específica. Entonces esta va a cambiar con el tiempo verbal. Para tú o vos, siempre la terminación es la S, una S al final, excepto en el pretérito indefinido y en el imperativo. Para él, ella o usted, también la terminación siempre es una vocal. O sea, el verbo termina en vocal, pero no tenemos una vocal específica. Entonces, esa vocal cambia con el tiempo verbal. Nosotros siempre termina en mos. Y esto no cambia, no hay ninguna excepción. Es así en todos los tiempos y todos los modos. Vosotros y vosotras termina en is en todos los tiempos, excepto, tiene una excepción, excepto en el imperativo. Y por último, ellos, ellas y ustedes siempre termina en n. Y esta tampoco tiene excepción. O sea, es así en todos los tiempos y todos los modos. Y si te gustó este video y querés seguir aprendiendo conmigo, no te olvides de dejarme un me gusta, suscribirte a mi canal y si querés en los comentarios contame qué otros problemas tenés con los verbos, así yo puedo ayudarte. ¡Nos vemos!